Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Un agradecimiento muy especial a la coordinación y a los socios que han hecho posible que llevemos adelante nuestro aporte a estas jornadas y que esté hoy yo acompañándoles por acá. Y decirles que esta es una tierra que quiero mucho. Vine a Oaxaca por primera vez hará unos 15, 16 años. Y en ese entonces me preguntaba la gente afuera qué eran alebrijes y que por qué me gustaban tanto. Y creo que además de tener mi colección privada de alebrijes, los empecé a querer por lo que son, no por la fama que tenían en el exterior. Luego fue particularmente conmovedor cuando encontré una exposición en el BID en Washington dedicada enteramente el primer piso de ese banco, dedicada a los alebrijes, con una leyenda que decía más que artesanía y tal vez otro tipo de arte. Y en realidad eso para decirles mi especial cariño por Oaxaca y lo que me gusta estar de vuelta por acá. Les cuento que me costó mucho llegar y me lo hicieron bien difícil las aerolíneas, pero aquí estamos y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. He agregado, que tengo una presentación, he agregado unas notas iniciales porque a propósito de algunas de las discusiones que yo he visto que están teniendo ustedes en México, con todos los temas electorales, por supuesto, en el primer plano, y con esta situación que se está viviendo en Estados Unidos, con el tema de la separación de hijos de sus padres por temas migratorios. Voy a hacer unas referencias más generales al inicio y luego caeremos en el tema de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. También luego tendremos un espacio para dialogar, cual trataré de no ser demasiado extenso en los planteamientos para que podamos conversar después. Decirles que, eso sí, les pido que no todas las preguntas sean sobre ese tema, el tema de estas políticas que en la posición personal mía son absolutamente arbitrarias, de separación de menores de sus hijos bajo la aparente sombrilla de tolerancia cero, lo cual eso sí les pido a ustedes que tratemos de rechazar esa denominación, porque tolerancia cero hace creer como que lo que se está haciendo está dentro del margen de lo discrecional, y en realidad lo que se está haciendo es una arbitrariedad a todas las luces, a nivel internacional, a nivel nacional de Estados Unidos y a nivel de los sistemas de derechos humanos. De tal manera que hay que denunciarlo de esa forma y denunciarlo además como un acto de profunda inhumanidad, que también lo es, y que los temas que vivimos, en los tiempos que vivimos, tenemos que rescatar los valores como, digamos, lo esencial que nos debe mover a la acción. Déjenme plantearles una idea inicial, que es con la que quiero transcurrir con ustedes unos minutos sin abusar del tiempo de todas y todos. La evolución de los derechos humanos no ha sido, como en otras instituciones, la superación de algunas etapas para su sustitución por otras. Lo que quiero plantear inicialmente es que los derechos humanos han ido evolucionando, volviéndose cada vez más abarcativos, más integrales, más complejos, y que en ese sentido siguen conservando sus características esenciales, es decir, siguen siendo sobre todo una herramienta para defender al individuo frente al poder del Estado, pero se han transformado en algo mucho más que eso. Y si bien esta función esencial e inicial de los derechos humanos sigue teniendo validez en nuestros días, también los derechos humanos tienen que ser norte en la construcción, en la evaluación y en la ejecución de políticas públicas, porque eso les va a dar mucha más fuerza a los derechos humanos y les va a dar más sentido a las políticas públicas. Hablaremos de eso en unos minutos. Les decía que entonces, cuando los derechos humanos aparecen en la historia moderna, no hablemos de la parte axiológica, de los derechos naturales, etcétera, eso no lo vamos a saltar por hoy, pero aparecen como un límite al poder. Si ustedes se dan cuenta, la concepción original de los derechos humanos es
bueno, defendamos a la persona que no tiene nada más que sus capacidades y sus derechos que le estamos reconociendo frente al poder que lo tiene todo, y sobre todo tiene la fuerza, y de la fuerza se puede abusar. Entonces, esa concepción original de los derechos humanos, esa que encuentran ustedes en la Carta Magna, que encuentran ustedes en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que encuentran en la Declaración de Virginia, que anuncia la independencia de Estados Unidos, ustedes encuentran el hilo conductor en defender algunos derechos de la persona frente al poder. Y por eso le otorgan a los individuos herramientas, recursos, para que ante un ejercicio abusivo del poder puedan ponerle fin. Fíjense que el primer recurso conocido en materia de derechos humanos, el habeas corpus, tiene una dolorosa actualidad cuando vemos el fenómeno de las desapariciones. En realidad, habeas corpus quiere decir hagan presente el cuerpo, porque en las épocas del poder absoluto a la gente se la detenía, no había separación judicial y por lo tanto el monarca o quien el monarca delegara ejercía las funciones de legislador, de juez y de ejecutor. De tal manera que a alguien se le desaparecía por las razones que fueran, y muchas no motivadas en ningún fundamento racional, y a esa persona se la recluía, en el mejor de los casos, en alguna mazmorra oscura alejada, y no se le daba parte a nadie de su paradero. Fíjense cuánto en común tiene, lamentablemente, con el fenómeno de las desapariciones, sean estas ejecutadas por órganos oficiales o no. ¿Cierto? El caso, la gran tragedia de las desapariciones es no saber siquiera qué pasó con la persona, y eso constituye una tortura permanente para los familiares, y además impide que se cierren ciclos sentimentales y jurídicos muy importantes respecto de la suerte de la gente. Y les quería plantear esto porque en la línea de los derechos humanos es de reclamarle al poder que hay una reivindicación de todas las personas, y que frente a las personas el poder debe ceder cuando se trata de los derechos del individuo. Es algo que sigue siendo plenamente vigente, y es algo que dolorosamente podemos ver acá en México, dolorosamente podemos verlo en lo que se está sucediendo en Estados Unidos, dolorosamente lo vemos en muchas sociedades. Y de hecho, cuando ustedes, si me permiten, y de nuevo les digo, a pesar de que no me puedo despojar de mi cargo, les hablo en condición personal, porque mi instituto no es un instituto de denuncia, pero también lo que está pasando en Nicaragua nos demuestra cómo el ejercicio opresivo del poder puede significar volver nada a las personas. Si ustedes ven las fotos o los videos de lo que está pasando en Nicaragua, se van a dar cuenta que la mayor parte de los manifestantes, de detenidos y de los muertos son jóvenes, y algunos de ellos califican como niños, de tal manera que de nuevo estamos enfrentados ante el fenómeno del poder que respeta al individuo y que carece de las condiciones de humanidad básicas que uno pensaría que en el siglo XXI no hay que estar recordando, pero lamentablemente están totalmente en vigencia. No solo son un límite al poder, como los autores de la escuela natural, estamos hablando de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, es decir, los clásicos que le dieron forma y sentido a la democracia liberal, todos hablaron de que era un factor de legitimidad del régimen. De modo que cuando un régimen no respeta los derechos de las personas, pierde legitimidad. Eso por algunos autores como Sartori luego fue tomado en el sentido de hablar de legitimidad de ejercicio y decir, bueno, un régimen puede llegar legítimamente al poder, legitimidad de origen, por las urnas, por una decisión soberana del pueblo, pero si después no respeta los derechos de las personas, pierde legitimidad de ejercicio. Y por lo tanto, eso abre el cuestionamiento del régimen y la necesidad de replantearse cómo recuperar la legitimidad. Recuerde que de ahí está la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que nunca la pierde, la traslada a los gobernantes, pero eso no quiere decir que la pierda, y puede reclamarla cuando un régimen ha perdido no solamente el norte, sino los fundamentos morales
que le dan el respeto a los derechos de las personas. Claro, estamos hablando de un irrespeto generalizado de los derechos, no de violaciones aisladas, como vamos a ver más adelante. En esa época, sin embargo, y en esta visión de los derechos humanos, piensen ustedes que los derechos humanos son un tema interno, son un tema de cada jurisdicción. Incluso en la época premoderna era un tema de la ciudadanía, era un tema de los hombres libres con propiedad. Las mujeres no eran ciudadanas. Los hombres que no tuvieran propiedad, y en algunos casos los que no tuvieran educación, no calificaban como ciudadanos. De modo que es ir abarcando más condiciones, más extensión, más universalidad para los derechos humanos, es una de las grandes conquistas de nuestros tiempos. Pero vean que en esta época todavía los derechos humanos se mantienen en el plano interno. Cierto que se elevan a nivel constitucional. Ustedes verán que después de la Constitución de los Estados Unidos se extiende por el mundo la idea de tener una constitución escrita, y se extiende también la idea de tener derechos para las personas que están insertos en esas constituciones. Por eso es que esa etapa de desarrollo de los derechos humanos está vinculada al constitucionalismo, y no en vano los primeros recursos los encuentran ustedes en las constituciones. Ustedes, los mexicanos, hicieron un enorme aporte al mundo de derechos humanos con la creación del recurso de amparo, que luego se extendería sobre todo en América Latina y que tomaría otros nombres como tutela en el caso de Colombia, pero que permite atacar otras violaciones de derechos humanos, que no es la pérdida de la libertad que se ataca por el habeas corpus. En ese sentido, decirles que el siguiente gran paso en la historia de los derechos humanos, es importante tenerlo en cuenta porque no elimina el anterior, sino que se superpone a él. Es decir, todavía hoy en día reclamamos violaciones de derechos humanos al poder, y lo hacemos por mecanismos constitucionales de cara a un juez nacional, ¿no? Esa es la primera capa de esta cebolla compleja que se nos han vuelto los derechos humanos y sus distintas dimensiones. La segunda capa ocurrió en un hecho que celebramos 70 años en este 2018, que es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que estos instrumentos hicieron en 1948 fue decir, bueno, resulta que ya los temas de lo que le ocurra a las personas frente al poder no son temas de la incumbencia interna de los estados. Declaramos, fue el gran aporte de esas declaraciones, que los derechos humanos son un asunto de la agenda internacional. Y en ese momento ya lo que le pase a la gente en los diferentes países no es un problema solamente de esos estados, es un problema internacional. Y vean que ahí generamos una visión totalmente distinta de los derechos humanos. Por eso es que cuando ciertos estados, y lamentablemente aquí en la región latinoamericana, dicen que nadie puede opinar acerca de lo que le hagan a sus personas en su territorio, están profundamente equivocados, están 70 años atrasados en la historia. En realidad, lo que le pase a un mexicano en México, lo que le pase a un nicaragüense en Nicaragua, lo que le pase a un venezolano en Venezuela, nos incumbe a todos. Y todos podemos no solamente tratar de hacer algo al respecto, sino que a partir de esas declaraciones se generó lo que les voy a plantear después, todo un esquema internacional que trata de dar eficacia a esa presencia del individuo en el plano internacional. Fíjense, es importante lo que pasó hace 70 años, que yo, por ejemplo, que enseño Derecho Internacional, siempre le digo a mis estudiantes, vean, ahí la persona ingresa al Derecho Internacional. Antes de eso, el Derecho Internacional era solo para los estados, y tal vez para las organizaciones internacionales que apenas nacían. Ahí, en ese momento, el individuo ingresa al derecho internacional. Y es un cambio notabilísimo, porque quiere decir que todos nosotros, hoy en día, le interesamos al derecho internacional. El derecho internacional no debe ser solo para diplomáticos, ni debe ser solamente para conferencias de alto nivel de representantes estatales, sino que el derecho internacional tiene que interesarse en lo que me pase a mí, en mi país o en otro.
cuando eso afecte mis derechos. Y ese es un enorme cambio que es, como les digo, la segunda capa en esta cebolla compleja de la evolución de los derechos humanos. Pero más adelante, y eso depende de qué año ustedes quieran buscar al efecto, 1950 es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1966 son los pactos internacionales de Naciones Unidas, el de derechos económicos, sociales y culturales, el de derechos civiles y políticos, 1969, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ustedes quieran buscar de referencia. Pero esa tercera capa que tenemos ahora es que ya los derechos humanos no solamente son un asunto de la agenda internacional, sino que son un asunto de la obligación de los estados. Los estados adquieren obligaciones frente a la comunidad internacional y crean órganos específicos para la defensa de los derechos de las personas. Entonces, vean, aquí dimos otro salto, ¿no? Ya habíamos logrado trasladar al individuo al plano internacional, pero no le habíamos dado las herramientas para que reclamara sus derechos. Con esta tercera etapa, esta tercera capa, los derechos se vuelven obligatorios para los estados, y esto es esencial para lo que vamos a ver más adelante con las políticas públicas. Si los derechos humanos son obligatorios para los estados no solamente deben hacer cumplimiento porque está en sus constituciones, porque está en la agenda internacional, sino porque hay un acuerdo internacional de que esos derechos son obligatorios y tengo que cumplirlos, y si no los cumplo tengo que indemnizarlos. Y a propósito de lo que vamos a ver más adelante, no solamente debo evitar violaciones de derechos humanos, sino que debo crear las condiciones para que esos derechos humanos se den en la realidad. En otras palabras, no basta con que un Estado diga yo no estoy violando derechos humanos. En realidad, el Estado, por medio de su acción pública, debe satisfacer derechos humanos. Y eso es precisamente el tema que nos ocupa hoy. Esta tercera capa es la capa en donde se crean los sistemas de protección de derechos humanos. Sistema universal, sistema europeo, sistema interamericano, un poquito después el sistema africano. Y yo acabo de estar en una conferencia en American University en Washington, hablando precisamente de lo que han aprendido los sistemas regionales y el universal entre sí. Y siempre recuerden que como lo está haciendo México y lo están haciendo otros países a propósito de esta terrible situación migratoria y de las políticas, malas políticas que la están tratando de aplicar para los países latinoamericanos en general. Tenemos el sistema interamericano y tenemos el sistema universal también, y es conveniente moverse en los dos sistemas porque tienen formas de actuación distintas. Pero bueno, entonces aquí es donde le agregamos una capa que incluso muchos de nuestros estados no terminan de entender. Muchos de nuestros estados en la actualidad empiezan a volver a hablar de soberanía nacional, empiezan a decir por qué hay una corte que me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer, y desempolvamos argumentos que fíjense ustedes que están no solo 70 años atrasados, están probablemente unos 300 años atrasados, porque nuestra soberanía no la hemos perdido, pero ha evolucionado en un mundo cada vez más interrelacionado, y no podemos hablar entonces de que somos soberanos y por eso yo como Estado puedo hacerle lo que sea a mi gente y nadie puede decir nada. Esa es una idea absolutamente superada, y en ese sentido los derechos humanos han posibilitado que los derechos humanos pasen del plano interno al plano internacional y de la declaración a la obligación. Y eso es un tránsito tremendamente importante para que nosotros, además, cuando reclamemos nuestros derechos, lo hagamos empoderados, no lo hagamos como por favor reconózcanme algo. No, Estado, te comprometiste primero nacionalmente y después internacionalmente, y formaste parte de sistemas en donde has nombrado magistrados, en donde has tenido representantes en sus órganos de protección. No me vengas a decir ahora que no puedo reclamar mis derechos, porque los puedo reclamar a nivel local, a nivel constitucional, a nivel internacional y a nivel, digamos,
en un doble plano internacional, a nivel interamericano, a nivel universal. Por eso es que conforme los órganos de estos sistemas internacionales de derechos humanos han ido trabajando, la obligación del Estado se ha vuelto compleja. O sea, como les decía, el Estado ya no tiene solamente que abstenerse de violar derechos humanos, sino que tiene que crear condiciones para satisfacer derechos humanos. Esto sobre todo lo encuentran ustedes en las resoluciones de los órganos de los sistemas internacionales de derechos humanos. México ha tenido una cantidad importante de casos en el sistema interamericano, tiene una cantidad de recomendaciones formuladas en el plano del sistema universal, sobre todo por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es importante que se haga. Algunos estados, yo les he recomendado una expresión que es muy gráfica, una malla o un recuadro de cuáles son todas las cosas que las resoluciones internacionales me han pedido y qué es lo que tengo que hacer para cumplirlas. Vean, esto no es una cuestión de que el Estado tenga que ser bueno, no, es una cuestión de cumplimiento de obligaciones internacionales. Y no es que un tribunal afuera me esté imponiendo algo, es que un tribunal afuera me está diciendo cómo debo interpretar mis obligaciones con el paso del tiempo, cómo debo corregir desigualdades, cómo debo combatir inequidades, y eso va cambiando con el tiempo. Cada vez que creíamos que ya habíamos logrado determinar todos los focos de discriminación, vean que encontramos otros, y nos damos cuenta que nuestras sociedades, si quieren ser todo lo ricas, cultural y socialmente que son, deben ser diversas, y debemos rescatar esa diversidad y valorarla. Se cumple 40 años de la entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos y 39 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ahí pasamos de tener simplemente órganos a tener una jurisprudencia muy importante que se ha ido construyendo a lo largo de estas 4 décadas. Y esa jurisprudencia constituye, y es lo que el instituto nuestro quiere potenciar, una referencia para la acción de las personas y sobre todo una referencia para la acción del Estado. Y ahora sí, con esa introducción voy a pasar a un poco la presentación que les traía preparada y la cual pues ya más precisamente trata sobre los temas de políticas públicas, pero que van a ver ustedes que enlaza con esta línea de razonamiento que les quería plantear inicialmente. Bueno, en primer lugar, ya para demostrar muy precisamente lo que les decía, ¿por qué los estados van a estar obligados a diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas con base en derechos? Bueno, en primer lugar, veámoslo, usemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y vean que el artículo 2 dice: si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1, que lo único que hace es abrir la lista, nada más, no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Vean que entonces, esto es bien importante. La gente suele fijarse solo en la primera parte, en el artículo 1, la regla de no discriminación y la obligación de respetar y garantizar. Pero ven que el artículo 2 lo que nos dice es que los estados tienen que adoptar todas las medidas para hacer efectivos estos derechos y libertades. Y ahí ya ustedes tienen la base para exigir que las políticas públicas tengan que ser pensadas, diseñadas, ejecutadas con una perspectiva de derechos. ¿Por qué? Bueno, los estados tienen frente a los derechos humanos 2 grandes grupos de obligaciones, ¿no? Las obligaciones de no hacer, no deben torturar, no deben detener arbitrariamente, no deben impedir la libertad de expresión, pero también tienen un bloque importante de obligaciones de hacer.
Piensen ustedes en esto, por ejemplo. Ahora que están de moda los derechos políticos, ustedes están a las puertas de otras elecciones en México, y yo he tenido la fortuna de acompañarlos prácticamente en todas desde 1994, por ahí, que empezamos a venir acá a México en materia electoral. Derechos políticos, elegir y ser elegido. Díganme ustedes, y vean que este es uno de los derechos más tradicionales, ¿no? No estamos aquí hablando de nada especialmente novedoso, pero díganme ustedes, aparte de que un Estado no le debe impedir a la gente postularse, impedirle, por ejemplo, su derecho a ser elegido, no le debe impedir a las personas poder votar y, por lo tanto, impedirle su derecho al sufragio. Bueno, eso sí, tiene que hacerlo. Pero ustedes creen que ahí basta todo. No, ahí no queda todo. ¿Cómo podríamos nosotros votar si no se crea un sistema electoral? Si no se le dota de recursos, si no se abren esa cantidad de esos miles de casillas que tienen ustedes acá en México, si no se capacita a la gente que va a estar en esas casillas, si no se le garantiza a ustedes, a los partidos, a todos los que estén involucrados en el proceso electoral, que si están en desacuerdo con algo pueden plantear un recurso ante una instancia de justicia. Todo eso es hacer. Si no hay todo ese hacer de los estados, el derecho a elegir y ser elegido es solamente una frase. Esa siempre lo uso como ejemplo, no solo porque tengo pues, un especial cariño, como ya ustedes oyeron, por los temas electorales, sino porque yo creo que es lo más indiscutible de todo. Nadie puede discutir que los derechos políticos sean esenciales en una sociedad. Es más, alguna gente dice que son derechos de lujo en una sociedad y que primero hay que atender otros temas. En realidad yo creo que cuando uno permite conculcación de derechos políticos, termina por permitir que se conculquen todos los derechos humanos. Y si no, vean por dónde han pasado estos temas en América Latina reciente, ¿no? Entonces vean que hay obligaciones de hacer aún en los derechos más tradicionales. Y eso significa que la vocación del derecho internacional de los derechos humanos es cobrar vida en el derecho interno. O sea, no, el derecho internacional de los derechos humanos no está solamente para regular lo que se reclama de tribunales internacionales. La idea de los derechos humanos es sobre todo cobrar vida gracias a la labor de los funcionarios públicos y a la labor de la justicia nacional. Esos son elementos absolutamente esenciales para llevar adelante, digamos, una visión integral de los derechos humanos. De esa obligación general que les describí de manera muy específica, se desprenden 4 grandes bloques de obligaciones, ¿no? Lo que les decía, la primera es la de respetar. Ningún órgano, ningún funcionario puede violentar los derechos humanos ni por acciones ni por omisiones. Eso es el piso mínimo, ¿no?, de los derechos humanos. Pero vean que esa es solo una de 4 grupos de obligaciones. La segunda es la obligación de proteger, que es evitar que otros agentes, ya no el Estado, violenten los derechos humanos de las personas. Y aquí ya entramos con situaciones en donde empresas, grupos paramilitares, grupos alternos de poder pueden conculcar los derechos de las personas. Y entonces lo que esta obligación nos dice es, bueno, aunque no sea parte del Estado, el Estado tiene que establecer las condiciones para que esto no suceda. Vean que es un tema de dolorosa actualidad, ¿no? Porque muchos de los temas que están afectando la vida de las personas en buena parte de América Latina no necesariamente son represión directa de los estados. Lamentablemente otros sí, pero hay algunos que no son represión directa de los estados, pero que se derivan de la incapacidad o la falta de voluntad de los estados por evitar que se den violaciones de derechos humanos en manos de particulares o de fuerzas alternas al Estado. Quiere decir que los órganos de gobierno deben realizar acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Ven, aquí ya no estamos hablando de violaciones y cómo se reacciona a violaciones, sean propias del Estado o sean de particulares. Aquí estamos hablando de que los órganos de gobierno también tienen que realizar acciones, tienen una obligación positiva de darle vida a los derechos humanos por medio de la acción pública. Y vean, de nuevo, recuerden que si les puedo dejar una sola idea hoy, recuerden la idea de las capas. Alguna gente dice, ¿por qué le vamos a pedir a un Estado que haga políticas públicas basadas en derechos humanos si estamos con todos los temas de tortura, de ejecuciones, de desapariciones, de abuso del poder local? No, una cosa no excluye la otra. Eso es más inmediato, pero esto es igualmente exigible. Y en el mundo que vivimos, eso es tal vez incluso lo que algunos estados no entienden. Por eso yo celebro muchísimo lo que Oaxaca está haciendo y lo que también otras instancias estatales están haciendo en México, de hacer sus propios razonamientos y planteamientos de qué significa crear políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Y esto es lo que a menudo están pidiendo también los órganos internacionales de derechos humanos, y que los estados simplemente ven para otro lado y dicen, tengo grandes necesidades, ¿cómo voy a elaborar políticas públicas ahora también con un enfoque de derechos? Bueno, es que si no, ¿para qué existe el Estado? Sino para satisfacer los derechos de las personas. ¿O es que hemos caído en el colmo de la abstracción de que el Estado se justifica a sí mismo? El Estado existe para satisfacer derechos de su población. Ese es el sentido. Vean que por eso empecé con los clásicos. Vean que lo decían Rousseau, Hobbes, Montesquieu, decían, si un Estado no atiende los derechos de sus individuos, pierde legitimidad. De modo que no nos quedemos en exigir lo inmediato, pidamos algo más. Y bueno, ¿y qué es una política pública? Bueno, conjunto de decisiones y objetivos que el Estado opera o pone en funcionamiento para resolver problemas públicos y demandas de la sociedad de forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales. Al hablar de políticas públicas se hace referencia a la conformación de acciones estratégicas que tienen como fin responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Vean que yo incluso a este autor le corregiría, porque todavía establece una separación entre ciudadanos y extranjeros, ¿no? Y incluso piensen que los menores no necesariamente son ciudadanos en el pleno sentido de la palabra. Y esto, ¿saben por qué es? Porque este autor es de la escuela anglosajona, que es mucho más reticente a ver los temas de, digamos, el empoderamiento de la gente como temas de derechos humanos. Vean cómo incluso esta visión de él es más una visión de servicio a las demandas, y habla mucho del tema de ciudadanía. Entonces quería traérselos a ustedes, no porque la definición esté mala, sino porque es una definición sesgada por una visión cultural más estrecha. Ya aquí nosotros tendríamos que responder a las demandas y necesidades de las personas, porque no quiere decir que los extranjeros carezcan de derechos, y mucho menos que los menores, que más bien están, según el derecho internacional de derechos humanos, especialmente protegidos. Bueno, pues ahí está. Vean, entonces podemos decir que los derechos humanos inspiran los objetivos de las políticas públicas. ¿Ven? Es decir, cuando uno va a diseñar una política pública, tiene que preguntarse primero, bueno, ¿cuáles son los derechos que yo voy a satisfacer con esta política pública? ¿Cuáles son las desigualdades que voy a tratar de compensar? ¿Cuáles son las discriminaciones que voy a tratar de reducir? Esto no es pensar utópicamente, esto es pensar en la gente antes que pensar en la autojustificación del Estado. A la hora de pensar cómo yo hago una política pública, cómo la diseño, tengo que pensar primero cuáles son los derechos de la gente que yo quiero mejorar, porque a fin de cuentas ese es el sentido de la legitimidad. Y bueno, y también para la realización de los derechos humanos ya sabemos que se requieren acciones específicas y no solamente compromisos generales ni reacción a casos individuales.
desde el 93, de manera que se están cumpliendo ya bastantes años, otro aniversario importante para el 2018. Vea que, y esta es una declaración internacional de los estados, porque de nuevo, a veces a los estados se les olvida que fueron ellos mismos los que crearon todo esto. Nadie le forzó la mano a los representantes estatales para que firmaran las declaraciones, los tratados, el reconocimiento de la competencia de las cortes, o para que adoptaran esta declaración. Y en esta declaración de Viena, que es bien importante, se dice: cada estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en que se determinen las medidas necesarias para que ese estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos. Vean que ni siquiera pone la protección primero, habla de la promoción, o sea, cómo desarrollar los derechos humanos por medio de un plan de acción nacional. Entonces, ¿cuál es la lógica? Bueno, de la Convención de Viena, tomándola como inspiración, relacionándola con nuestra Constitución, porque ustedes tienen acá en México una Constitución que le ha hecho aportes. El año pasado fue que estuvimos celebrando un aniversario muy importante de la Constitución. Acá en México, ustedes fueron la primera Constitución en reconocer derechos económicos, sociales y culturales en el mundo. Y es como les digo, también una Constitución que potenció el recurso de amparo, que luego sería un aporte de México al constitucionalismo internacional. Pero, manteniéndonos esta lógica en que vamos, como inspiración la Convención de Viena, construcción de planes y programas país de derechos humanos, y si no hablamos de planes nacionales, vean que esto también tiene de una estructura federal como la que tiene México, su réplica en planes estatales y planes locales, que a su vez deberían ser congruentes con los planes nacionales, o si no existen los planes nacionales, sustituirlos adecuadamente. Y de ahí derivar políticas públicas específicas que estén inspiradas en derechos humanos y cuyo criterio de evaluación sea el mejor cumplimiento de derechos humanos. Entonces, algunas conclusiones para ir terminando. Bien, una política pública con perspectiva de derechos humanos busca, uno, materializar derechos. Esto es muy importante, o sea que cuando un derecho humano habla del derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, ahí está planteando aspiraciones generales, pero no está planteando soluciones específicas. Una política pública que tenga que entender los temas de trabajo o de vivienda debe inspirarse en esos derechos, pero por supuesto debe volverlos concretos, no solo como el reclamo de una persona frente a un tribunal por una violación, sino como la atención de una necesidad insatisfecha en las personas. Esa es la mentalidad de una política pública basada en derechos humanos. Por supuesto, como ya se los había anticipado, atender especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación. Menores, atender la diversidad étnica de nuestras poblaciones. Estoy en un estado que tiene una de las riquezas más extraordinarias en cuanto a su diversidad cultural. Eso es valiosísimo, pero vean, es de las cosas más vulnerables a los cambios que vivimos en el mundo y requieren una acción estatal específica. La diversidad cultural no es un lujo ni es un adjetivo, es parte de lo que si perdemos se vuelve irrecuperable porque no es reconstruible en el futuro. Incluir la participación efectiva, tema de participación, bueno, ¿cómo hacemos que la gente también opine de las políticas públicas? Sabemos que por medio de la acción estatal no vamos a poder atender todas las necesidades de todas las personas en todo momento. Entonces, por ejemplo, para un criterio de prioridad, oigamos lo que la gente tiene que decir y oigamos a todos los grupos. No es cierto que la gente no pueda opinar sobre sus necesidades y sobre sus prioridades. Esa ha sido una idea que nos han insertado para que precisamente no opinemos, pero la gente no solamente hay que escucharla, hay que buscar cómo escucharla.
y afortunadamente el desarrollo de redes y medios sociales ha vuelto más fácil poder escuchar a la gente. A veces el problema es que no sabemos qué preguntarles o no sabemos cómo preguntarles, pero es importante abrir espacios, y yo sé que hay experiencias aquí en México, sé que las han tenido en Oaxaca, de cabildos abiertos y otros mecanismos de interacción con la gente para escuchar lo que hombres, mujeres, niños, adultos mayores tengan que decir respecto de cómo ven las necesidades, la acción estatal. Y eso significa también una responsabilidad, como ustedes comprenden, para las personas. No es simplemente escucharlas, sino que cuando nos convocan, saber estudiar y pensar qué es lo que queremos plantear. Porque parte del problema de nuestros tiempos es que las redes sociales han potenciado los mensajes insultantes o superficiales. Y eso es desperdiciar la oportunidad de una comunicación. El insulto trae un aplauso fácil de 5 minutos, pero no trae absolutamente ningún cambio en la realidad después. Una propuesta interesante puede ser realmente eficaz para el futuro. Y digo la última, porque los derechos humanos, en esta visión que les estoy transmitiendo, tienen una vocación transformadora. Algunos estados están acusando a los órganos internacionales de protección de derechos humanos de que quieren decirles cómo deben gobernar. Pues claro que quieren decirles cómo gobernar, eso no es ningún pecado. Pues, díganme ustedes, los derechos de las personas, si los dejamos en manos de las autoridades más lejanas del Estado, como era el monarca absoluto en el pasado y como puede ser hoy en día la presidencia de la República, ¿ustedes creen que esas personas se van a interesar, que esos centros de poder, bueno, ni siquiera son las personas, esos centros de poder se van a interesar por los derechos de las personas de la misma manera que se puede interesar un órgano internacional que se dedica a eso? No. Es decir, cada vez que yo he estado en algún lugar, digo, vean, a esta crítica que se le hace, que los comités de Naciones Unidas están interfiriendo con mi soberanía, que la Corte Interamericana me está diciendo cosas que no debería decirme, ¿a quiénes ustedes confiarían más? ¿Ah? ¿En la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, o en su gobierno, que no les está atendiendo y que probablemente ha estado detrás de algunas conculcaciones de derechos humanos? Pues yo, francamente, y no por ser del área internacional, pero yo preferiría, creería más en un juez internacional. No es que creería siempre, no, tampoco es que van a ser perfectos, ni que siempre lo van a decir todo bien, pero puestos a escoger, yo prefiero lo que tenga que decir el juez internacional que lo que tenga que decir el jefe de Estado nacional. Entonces, ¿qué les ofrecemos nosotros desde el derecho internacional, de los derechos humanos, para construir estas políticas? Bueno, estándares mínimos. Esto se ha ido creando. Ustedes tienen estándares mínimos en temas de salud, en temas de seguridad, social, porque vean que también nos han dicho que los temas de seguridad son los temas prioritarios. Yo sé que ustedes en México tienen una situación particularmente severa en los temas de seguridad, pero los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad, todo lo contrario. Hay importantes estudios de los órganos internacionales que dicen que sin seguridad de las personas la mayor parte de los derechos se vuelven nada más una frase vacía, y por lo tanto es una obligación del Estado proveer seguridad. Como ahora también a la entrada estábamos hablando con un viejo amigo de cómo los que trabajamos en derechos humanos a veces somos acusados de defensores de los derechos de los delincuentes. Bueno, pues sí, los delincuentes también tienen derechos y también deben pasar por un proceso en los que se les respeten plenamente sus garantías. Pero no es cierto que los defensores de derechos humanos estamos solo para eso. Igual estamos para defender los derechos de las víctimas, pero esos normalmente no hacen noticia y normalmente no se ve la acción que hay en esa materia. Y a veces para los estados también es más fácil decir que los que hablamos de derechos humanos solo somos defensores de delincuentes, porque con eso nos desacreditan el resto del discurso que vamos a hacer. Y también los medios de comunicación, que a veces no entienden estos temas de derechos humanos y tienen más el titular fácil
que el análisis profundo. Herramientas de consulta en esto, en nuestro instituto ha trabajado mucho y ha diseñado programas, bases de datos, etcétera, que le pueden ayudar a las autoridades a entender mejor cuáles son sus obligaciones a la hora de diseñar políticas públicas y a las personas a la hora de exigir que esas políticas públicas sean puestas en marcha. Y las reparaciones para las víctimas, este es un tema fascinante. El sistema interamericano ha trabajado mucho en esta materia. Por supuesto no tengo ahora el espacio, ni ustedes van a tener la paciencia de escucharme sobre eso, pero eso amerita todo un diplomado, porque vieran que es muy interesante analizar lo que ha hecho el sistema interamericano en materia de reparaciones. ¿Por qué? Porque normalmente pensamos en reparaciones simplemente como una indemnización. Y perdónenme, pero la indemnización a un Estado le resulta relativamente fácil. La pone en el presupuesto, la paga y ya está. Pero las reparaciones que la Corte Interamericana ha dictado van mucho más allá y tienen que ver con temas de capacitación, tienen que ver con temas de cambios legislativos, tienen que ver con temas de instalación de políticas públicas, y eso es lo que ya es más difícil para los estados si no tienen una voluntad de cumplir. Ahí hay un material valiosísimo para el diseño de políticas públicas. Y bueno, hacerles una reflexión final, un poco en torno a lo que estuvimos hablando desde el inicio, y sobre todo en esta idea que quiero dar con ustedes, que sí, tenemos que seguir atendiendo los temas de violaciones de derechos humanos, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a ver los problemas estructurales que están detrás de las violaciones concretas de derechos, que es la acción preventiva de las políticas públicas en evitar que nuevas violaciones de derechos humanos aparezcan. No solo plantearle al Estado lo que no debe hacer, que todavía hay que recordárselo, no, sino también en ciertos casos plantearle al Estado qué podría hacer para garantizar derechos que tal vez no se le haya ocurrido. Y esa es la línea un poco en la que trabaja mi instituto. Y bueno, en ese sentido, con una reflexión final, decirles que el lema que nosotros escogimos en nuestro plan estratégico para estos años ha sido educando en derechos, promoviendo su vigencia. Pero ustedes vean esta visión que también es la que queremos transmitir acá. Sí, tenemos que seguir hablando de cómo explicarle a la gente cuáles son sus derechos, eso es muy importante, en el plano constitucional, en el plano internacional. Sí, tenemos que reaccionar y tenemos que reaccionar fuerte frente a las violaciones de derechos humanos, porque siguen ocurriendo y en algunos casos estamos viendo regresiones muy peligrosas en la región. Pero también tenemos que promover la vigencia de los derechos humanos. Y si vamos a hacer eso, tenemos primero que lograr, como ya estamos sensibilizando en muchos lugares de nuestra América Latina, y como acá en Oaxaca hemos podido llevar el mensaje y explicar que para que un Estado cumpla con los derechos humanos no es simplemente evitar violaciones, sino también pensarlo a la hora de ver cuál es su acción para los próximos años y para todos los días. Y en ese sentido, hoy con ustedes, aparte de agradecerles la atención, decirles que cuentan con nuestro instituto, nuestro material, nuestros expertos, lo que nosotros podamos aportar para hacer que esta obligación, que no es fácil, yo no vea que en ningún momento dije que fuera fácil para los estados. Esto es difícil, es repensar la acción pública y pensar que después, detrás de cada decisión que tomamos, hay personas concretas que van a ser beneficiadas o perjudicadas en sus derechos por esa decisión. Y cuando esa idea se nos haya insertado y sea el eje de nuestra acción, vamos a entender plenamente cuál es el sentido de los derechos humanos hoy en día. Muchas gracias por la atención.